Buenos días, iglesia. Gracias. Pueden sentarse, gracias. Buenos días de nuevo. Quiero decir buenos días a los espectadores de todo el mundo. No me veo dejando la palabra fe. Comencemos donde dejamos el mensaje anterior. Hablar de fe. Hablar de fe. Tomaremos nuestra lectura del libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Abre tu Biblia por el capítulo 21, versículo 18. Jesús maldice una higuera. Muy temprano en la mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Entonces le dijo: nunca más vuelvas a dar fruto. ¿Puedes ver? Porque no pudo encontrar nada en la higuera, excepto hojas. Jesús le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar frutos. Y al instante se secó la higuera. Al instante, la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, se asombraron. ¿Cómo es posible que suceda esto? ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto? Preguntaron. Jesús contestó: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que yo he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a ese monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Piensa en esto. El último versículo. ¿Estás ahí? Versículo 22. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Puede ser esto cierto para ti? Esa es la pregunta. Si tú crees, recibirás todo lo que pidas en oración. ¿Puede ser esto cierto para ti? Esa es la pregunta que necesitas hacerte. Dile a tu vecino: ¿puede ser esto cierto para ti? De nuevo, la Biblia dice: si crees, recibirás todo lo que pidas en oración. ¿Puede ser esto cierto para ti? Porque la palabra creer no es una aplicación, pero la fe es una aplicación. La fe es una demostración. La fe es una convicción. La fe es una aplicación. ¿Quieres aplicar? Solo podemos aplicar todas las bendiciones de Dios a través de la fe. Si dices que crees, muéstrame tu fe. Yo creo, muéstrame tu fe. Esto es una cuestión del corazón. ¿Es una cuestión de qué? Del corazón. La fe es del corazón del hombre. Puede que creas y no seas capaz de expresar tu fe. Cualquiera puede creer, pero no todos pueden expresar su fe. Muchos proclaman que son creyentes, pero no saben cómo creer.
y expresar su fe. Esto está pasando por todo el mundo. Todo el mundo aquí dice que son creyentes. Si me preguntas a mí, te digo, soy creyente. Soy creyente, soy creyente. Pero no saben cómo creer y expresar su fe. La fe es una aplicación. La fe es una demostración. La fe es una convicción. La fe es práctica. Eso es lo que la palabra práctica encierra. Digo, puedo ver esa fruta. Eso es creer. Sí, esta fruta está en mi mano. Eso es fe. Eso eres tú y Jesús. Te lo demuestro de nuevo. Tu relación con Jesús. Aquellos que proclaman ser creyentes. Sí, eso es fruta. Creo que es fruta. Sí, es fruta. Sí, es fruta. Es fruta. La palabra fe ahora. Esto es fe. Tienes fe para agarrar la fruta. Sin fe, continúas viendo el poder, continúas viendo la liberación y todas las bendiciones de Dios, pero no eres capaz de aplicarlas para ti mismo o de hacer que se manifiesten en ti. Es por fe que hacemos que todas las bendiciones de Dios se manifiesten en nosotros. Por fe podemos aplicar todas las bendiciones de Dios. La fe es una cuestión del corazón. ¿En quién confiamos? Dices que crees. Crees, pero no con tu corazón. Para cualquier asunto hay promesas en la Biblia. Que Dios hará para nosotros siempre y cuando tengamos fe. Las obras sin fe son muertas. Y en el mismo sentido, la fe sin obras es muerta. Aquello que hacemos expresa lo que creemos. Lo que hacemos expresa lo que creemos. La cuestión es muy simple. La fe es expresada a través de las obras. La fe trabaja junto con estas obras. A través de esto, la fe es perfeccionada. La fe es probada. Y la fe es completada. Si dices que crees, ¿dónde está tu fe? Porque la fe es práctica. La creencia en nuestro corazón es liberada por la fe. La creencia en nuestro corazón tan solo puede ser liberada por la fe. Si no, tu creencia permanece latente, inactiva. Está bien, puedes creer, pero esto está inactivo. Y si tu creencia permanece latente, y si está inactiva, ¿de qué sirve? Si dices que tienes dinero, pero no puedes gastarlo, ¿realmente tienes dinero? Dices que tienes dinero. Eres rico, pero no puedes gastar ese dinero. ¿Puedes decir que tienes dinero? Debido a que necesitas dinero, estás influenciado por el dinero. Cuando tienes dinero y no puedes gastar ese dinero, estás siendo influenciado por el dinero y te conviertes en un deudor. La creencia en nuestro corazón solo puede ser liberada por fe. Cuando no tienes fe, la creencia en tu corazón permanece inactiva. Así que ¿eres cristiano? Cuando no hay fe, la creencia en tu corazón permanecerá inactiva. Así que ¿cómo puedes llamar a Jesús? ¿Cómo puedes hablar con Jesús cuando la creencia en tu corazón está inactiva? En el nombre de Jesús necesitas fe.
Pero no hay fe para liberar la creencia. Tan solo dices amén. Por fe se libera la creencia en tu corazón, pero no es liberada. Gracias, Jesús. Tan solo puedes decir eso cuando la fe libera la creencia en tu corazón, pero la creencia en tu corazón está inactiva. Es por eso que digo que muchos proclaman ser creyentes, pero no saben cómo creer y expresar su fe. Proclaman ser creyentes, pero no saben cómo creer y expresar su fe. Si crees en Dios en cierto asunto, debes tener la obra de fe en ese asunto. Dile a tu vecino, si crees en Dios en cierto asunto, debes tener la obra de fe en ese asunto. De nuevo, la fe sin obras es muerta. Esto significa que sin la obra de fe, esa creencia es muerta. ¿Y qué es la obra de fe? Esa es la cuestión. La obra de fe solo puede ser definida de esta manera: absoluta confianza en Dios. Confianza en que Él está ahora trabajando en la respuesta. Eso es la obra de fe. Dile a tu vecino, absoluta confianza en que Dios está ahora trabajando en la respuesta. De nuevo, Él está ahora trabajando en la respuesta. Absoluta confianza en Dios. Confiar en que Él está ahora trabajando en la respuesta. Eso es la obra de fe. Si un hombre dice que cree que Dios está trabajando para él, pero está ocupado haciendo su propio plan, preocupado y angustiado, eso es una falsa fe. Estoy a punto de salir y me doy cuenta de que está nublado y a punto de llover. Y ahora entro hacia mi dormitorio y comienzo a orar. Señor Jesús, no quiero esta lluvia, debo ir a trabajar. Señor Jesús, ayúdame a parar esta lluvia. Y digo, gracias Jesús. Digo, Dios ha respondido mi oración. Y ahora me muevo y le digo a mi familia, gracias, me voy a trabajar. No lloverá. He estado orando a Dios y Dios me ha dicho que no va a llover. Y al mismo tiempo me muevo y tomo mi paraguas. Y pongo mi paraguas en mi bolso. Y digo, gracias Jesús. Gracias Jesús. Y me voy a trabajar. Ahora bien, ¿qué significa este paraguas? El caso está que esto ha invalidado mi qué, mi creencia. Esto solo ha invalidado mi creencia. Porque si yo efectivamente creo en un cierto asunto, debo tener la obra de fe en ese asunto. Portar mi paraguas no es una obra de fe. La obra de fe es una absoluta confianza en Él, en que Él está trabajando en la respuesta. ¿Es esa la vida que vivimos? Oras sobre ciertos problemas que surgen en tu vida. Y más tarde te descubres lleno de ansiedad y preocupado, como si nunca hubieras orado. La oración
debe ser seguida por una absoluta confianza en Él, en que Él está ahora trabajando en la respuesta. Dile a tu vecino, la oración debe ir seguida de una absoluta confianza en Dios, en que Él está ahora trabajando en la respuesta. Sí, después de que terminas de orar, ¿qué debería seguir? Absoluta confianza. Jesús, Jesús, gracias Señor, gracias Jesús. ¿Por qué le das las gracias cuando piensas que no has respondido tu oración? Y si piensas que no vas a recibir, ¿por qué dices gracias Jesús? Porque todas las oraciones terminan en ¿qué? Si no has recibido enseñanza, si no has recibido la promesa del Padre, el Espíritu Santo en tu espíritu, forzarte a ti mismo a hacer ciertos actos realmente es un riesgo. Es de ahí de donde viene tu problema. Forzarte a hacer ciertos actos. Creo que muchos de ustedes no han recibido la promesa del Padre en su espíritu. Necesita ser establecido en la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Ya que no hemos oído y obedecido lo suficiente, no podemos actuar en fe. De ahí vienen nuestros problemas. Puede que hayas oído la palabra, pero no has obedecido lo que has escuchado. La oyes para enseñar, la oyes para practicar, pero no la oyes para vivirla. Como dijo el padre del chico poseído por demonios, dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Él estaba actuando como nosotros, actuaba como nosotros. Eso es lo que tú le dices a Jesús. Dices, creo, ayuda a mi incredulidad. Ese tipo de creencia es como la creencia que tenemos hoy. Eso es lo que el padre del chico endemoniado le dijo a Jesús. Yo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué tipo de creencia es esa? Si tú crees y le estás pidiendo que ayude a tu incredulidad, esa forma de oír la palabra de Dios para predicar y para enseñar, pero no para vivirla. Si oyes la palabra de Dios y la vives, actuarás en fe. Por eso continuamos viendo la oscuridad presente. Los ojos físicos siempre continuarán viendo la oscuridad presente. Y los ojos de la fe siempre verán la luz. La oscuridad presente es la situación en la que estás ahora. Tus desafíos ahora son la oscuridad presente. Y esas cosas son lo único que puedes ver. No puedes ver más allá de tu situación. Más allá de tu lamento, tu llanto, tu duda, te vuelves serio, ansioso, preocupado, porque todo lo que puedes ver es tu presente oscuridad. No puedes ver más allá de tu presente situación. Asumiendo que tuvieras fe, serías capaz de ver la luz. Los ojos físicos solo pueden ver ¿qué? La presente oscuridad. Dile a tu vecino. Nuestra vista solo puede ver la presente oscuridad. Pero los ojos de la fe pueden ver la luz. ¿Y cuál es la presente oscuridad? Tu situación ahora mismo. Lo llamo presente oscuridad. Así que tu cambio, la fe que tienes, tu conversión, todo eso se ha ido, porque no es algo que haya sido permanente.
Una vez que tú cambias, la situación cambia. Por eso lo llamo presente oscuridad. Tu vista solo puede ver la presente oscuridad. Eso es todo lo que puedes ver. Por eso estás preocupado. Pensando en dificultades, pensando en tus limitaciones, pensando en tu pobreza, pensando en tu enfermedad, preocupado por el mensaje que recibiste, la llamada que recibiste. Esa es tu presente oscuridad, con la que estás batallando con todas tus fuerzas. Si yo viviera de la manera en que tú estás viviendo, no me encontrarías aquí hoy. La situación, los desafíos, lo que las personas me han hecho o lo que las personas piensan hacerme, todo eso no me permitiría estar aquí para dirigirme a ti, porque estaría preocupado pensando en ello. Pero yo no puedo ver mi presente oscuridad en absoluto. Todo lo que veo es luz. Y si ahora todo lo que veo es luz, eso significa que Dios se está ocupando de todo. Todo lo de la oscuridad, que aparezca como oscuridad. Pero tú lo estás viendo y te está perturbando. Estás siendo perturbado por tus desafíos, perturbado por las situaciones. Estás preocupado. Incluso aunque Jesús está contigo, ves tu presente oscuridad y estás preocupado. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué pasará después? No sé qué pasará. ¿Cómo superar esta situación? No sé cómo superaré la situación. Las pesadillas son muchas, tengo dolor. El médico me dijo algo malo, debo escribir mi testamento. Es una situación delicada, ¿qué haré con esto? Las deudas, ¿cómo pagaré estas deudas? No sé cómo pagar estas deudas, no hay futuro, no hay esperanza. Todo parece sombrío. Y en esa atmósfera no puedes tener fe, no puedes expresar tu fe, no es posible. Tú solo puedes expresar tu fe cuando ves la luz. Pero viendo la oscuridad presente es difícil expresar tu fe. La fe demanda un espíritu libre. Dile a tu vecino, pero tu espíritu no es libre. Tu espíritu está en atadura. Está en prisión. Un espíritu libre. La fe demanda un espíritu libre. Pero tu espíritu no es libre. Tu espíritu no es libre. Necesitas un espíritu libre para atraer a Dios. Por ese motivo dije, desde el momento que no has recibido la promesa del Padre en tu espíritu, o no estás establecido en la palabra de Dios, ser establecido en la palabra de Dios significa que tu espíritu se une a sí mismo con el Espíritu de Dios. Eso ahora te declarará como un verdadero nacido de nuevo. No de ese tipo de nacido de nuevo del que hablamos hoy en día. Esto es una cuestión del corazón. ¿En quién confías? Es por eso que necesitamos luchar para creer. Y no es necesario para nosotros luchar para creer. Tienes que luchar. Jesús, Jesús, Jesús. Tienes que luchar para creer. Y no es necesario. Esto sucede naturalmente, pero tú tienes que luchar para creer, luchar para creer. No necesitamos luchar para creer. Esta es la forma con todo tipo de fes. Esa es la forma con todo tipo de qué? De fes. Cuando tienes problemas,
ayunas. Cuando tienes problemas, te apresuras a la iglesia. Muchos de nosotros debíamos llevar aquí mucho tiempo, pero es ahora, cuando el problema se ha vuelto mucho para ti, que corres a la iglesia. Hasta que el problema no se ha vuelto demasiado para ti, consultabas a tu ayudador, fariseos y saduceos, a dónde ir. Pero ahora, cuando tienes muchos problemas y sabes que estos problemas pueden afectar tu vida, no necesitas consultarles, vas por tu cuenta. Esa es la forma de todo tipo de fes. Todo lo que viene por la fuerza no es fe. La fe es algo que viene espontáneamente. Esto es naturalmente. Eso es la fe. ¿Cómo abres la puerta a la creencia que tienes? La creencia está dentro de la caja, siendo bloqueada. La fe bloquea la creencia y pone la llave dentro del bolsillo. Para que la creencia salga fuera, la fe necesita tomar la llave y abrir la puerta para que la creencia salga. Tienes la creencia, pero no tienes la fe. Tu creencia está latente dentro de la caja, inactiva. Y el cristianismo no es meramente hablar. Debemos ponerlo en práctica. Es un asunto del corazón. El cristianismo reside en el corazón. Que Dios bendiga su palabra. Levántense para orar. Necesitamos hablar a nuestro corazón. Esto es un asunto del corazón. ¿En quién confías? Si yo te pregunto, me dirás que confías en Jesús. ¿Permitirás a tu corazón hablar? Hablar desde tu interior. Si yo te pregunto, ¿en quién confías? Dirás en Jesús, lo cual es bastante diferente de aquello en lo que tu corazón confía. Es una cuestión del corazón. Dile a tu vecino. El cristianismo es una cuestión del corazón. No puedo oírte. Cuando te dicen, ¿qué eres tú? Dices, soy cristiano. Cualquiera puede confesar eso y profesar aquello que no es del corazón. Esto es una cuestión del corazón. ¿Permitirás a tu corazón hablar? Porque la fe es un asunto del corazón del hombre. ¿En quién confías? La fe es una confianza. Dile a tu vecino, la fe es una confianza. Que tengas que luchar para creer está mal. No hay nada como eso. Esa lucha ha llegado a su fin. ¿Sabes lo que sucedió cuando la lucha de Pedro terminó? Cuando Pedro dijo, Jesús, en el mar, quiero ir contigo, él comenzó a poner su pierna dentro del agua. Y según iba a encontrarse con Jesús, se iba hundiendo. Se iba hundiendo. Eso es lucha. Él se iba hundiendo y hundiendo. Y el nivel del agua le llegaba por aquí. Y Jesús dijo, ven. Él se estaba hundiendo y Jesús le permitió luchar hasta que el nivel del agua estaba por aquí y por aquí. Le dejó seguir hasta que el agua le rebosó y lo único que veía Jesús eran sus dedos sobre el agua. Y Jesús dijo, sí, puedo ver tu genuina voluntad. Vamos, ven. Sé que necesitas luchar antes de que Jesús repare en ti. Y esa lucha debe ser genuina. Debes luchar. Pero tu lucha no te perjudicará, sino que te mejorará. Eso es justo el asunto.
Tal y como te dije, aquello que estás viendo es la presente oscuridad. Y en el momento en que se lo des todo a Jesús y te rindas a Jesús, empezarás a ver la luz. ¿Estás listo? Tan solo tienes que ver más allá de esta presente oscuridad. Escucha la voz de Dios. Alguien está cambiando tu historia. Que tu historia cambie. Que tu historia cambie. La historia de tu salud. Cambia. La historia de tu carrera. Cambia. La historia de tus negocios. Cambia. La historia de tus finanzas. Cambia. La historia de tu matrimonio. Cambia. Que tu historia cambie. 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 En el nombre de Jesús. Cuando tu historia cambia, no verás más tu presente oscuridad. Sí. Esto es la voz de Dios. Cualquier historia acerca de tu salud recibe un nuevo sueño. Progreso es un nuevo sueño. Cualquier historia acerca de tu carrera recibe un nuevo sueño. Prosperidad es un nuevo sueño. Es tu nuevo sueño. Es tu nuevo sueño. Recibe un nuevo sueño. Recibe un nuevo sueño. Recibe un nuevo sueño. Recibe un nuevo sueño. Un nuevo sueño. Cualquier historia, yo no la conozco. Historia de altibajos. Tú sabes dónde deberías estar. Yendo por tu esfuerzo. Tú sabes dónde deberías estar. Yendo en tu lucha. Sabes dónde deberías estar. Que tu historia cambie. Que tu historia cambie. Que tu historia cambie. Que tu historia cambie. Sí. Yendo por tu esfuerzo, tu lucha. Tú sabes dónde deberías estar y sabes a dónde perteneces. Tú lo sabes. Día y noche te esfuerzas en hacer que suceda. Es la voluntad de Dios cambiar tu historia. Es la voluntad de Dios cambiar tu historia. Cada vez que te sientas y reflexionas, te preguntas a ti mismo, ¿hasta cuándo continuaré así? Has agotado todos tus esfuerzos, tácticas y estrategias. Lo intentaste cuando estudiabas, cuando viajabas por todo el mundo, a América, Europa, por todas partes. Trataste de tener un buen socio para tener lo que tú llamas descanso. Y aún así, todavía estás luchando. En este momento no sabes lo siguiente que hacer. Por eso corres hacia Dios. Dices, Dios, he agotado todas mis estrategias y tácticas. He aplicado toda mi inteligencia y esfuerzos. He hecho esto y he hecho lo otro. No sé qué es lo siguiente que hacer. Rescátame, Señor. Rescátame, Señor. Rescátame, Señor. Rescátame, Señor. Y reescribe mi historia. Rescátame, Señor. Reescribe mi historia. Rescátame, Señor. Y cambia mi historia. Rescátame, Señor. Y cambia mi historia. Rescátame, Señor. Y cambia mi historia. Rescátame,
Rescata mi matrimonio y cambia la historia. Rescata mis negocios y cambia la historia. Rescata mi carrera y cambia la historia. Rescata mis finanzas y cambia la historia. 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 En el nombre de Jesucristo. Hasta que comprendas que necesito a alguien más sabio. Necesito a alguien más inteligente. Necesito a alguien más claro. Y ese es Jesús. Hay un nombre maravilloso. Jesús. Hay un nombre maravilloso. Jesús. No hay otro nombre que yo conozca.